Buenos días. Lo que vamos a realizar ahora es una introducción al texto de Maimónides que más atención ha recibido por parte de quienes nos dedicamos a la filosofía, que es el texto de la Guía de Perplejos. Lo que yo voy a hacer es primero trabajar con algunas consideraciones generales sobre los tipos de males y el carácter de lo superfluo en la vida, que de algún modo nos pueden dar alguna pista sobre lo que Maimónides está proponiendo en su escrito. Y después de estas consideraciones, que van a ser muy breves, lo que vamos a hacer es analizar la carta prólogo de la guía, que da una serie de indicaciones que nos permiten mirar quizás de otra manera esa vinculación entre la propuesta de conocimiento discursivo que hace Maimónides con una propuesta del carácter de la verdad, que es capaz de hacerse presente, ocultarse, hacerse presente, como si fuera un rayo que relampaguea en una noche que es profundamente oscura. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es eso, tomar como punto de partida por qué piensa que lo superfluo es lo que nos impide realizar muchas cosas, desarrollar la carta prólogo y centrarnos en el interior de la carta prólogo en la relación entre razón discursiva y verdad que aparece y desaparece frente a nuestros ojos, y ver si a partir de ahí podemos comprender algunos elementos que son los que él da sobre el sentido de la enseñanza, el sentido de la interpretación del lenguaje y de la interpretación de la alegoría, y el porqué de esa decisión, que quizás pueda resultarnos distante o extraña a muchos de nosotros, el porqué de esa decisión de estar proponiéndose enseñar solo a unos pocos. Bien, lo primero que queríamos decir es que cuando en la Guía de Perplejos 3.12 Maimónides habla sobre el mal o los males en el mundo, distingue entre tres tipos de males: los males físicos, de los que habla Galeno en el libro tercero, en el libro tercero del Tratado sobre las Funciones. Y en ese libro Galeno dice que no hay que hacerse la ilusión de que pueda formarse de la sangre menstrual y el esperma un animal que no muera ni sufra. Quiere decir que si nos pensamos biológicamente, no hay ninguna posibilidad de que no estemos expuestos biológicamente al sufrimiento y a la muerte. Por lo tanto, esta condición nuestra de ser producto de esa vinculación del esperma, bueno, con la sangre menstrual, dicen ellos, por la presencia de los óvulos, que esa relación no tiene ninguna posibilidad de producir a alguien que no sufra y muera. Y por lo tanto, todos los males físicos provienen de esa condición biológica nuestra que nos es insoslayable. En segundo lugar, dice que existen males que nos infligimos mutuamente, es decir, padecemos también males que no vienen estrictamente de nuestra biología, sino por el contrario de aquellos que los hombres nos hacemos a los hombres. Es decir, pone como ejemplo la tiranía, las guerras, las violencias. Cuando nosotros pensamos que estamos expuestos a esos males, lo que estamos pensando es que esos males se producen
teniendo como responsables, como causas, lo que los hombres hacemos a los hombres. Y en tercer lugar, y de aquí viene el argumento sobre lo superfluo, en tercer lugar, dice Maimónides, que hay males que nos sobrevienen por causa propia como consecuencia de nuestros excesos y de nuestros vicios. Y por supuesto, ahí están todos los excesos en la comida, en la bebida, en el sexo. Lo que me interesa no es tanto esta organización de tres tipos de males en Maimónides, sino la observación que hace justo a raíz del tercer tipo de males y de la posibilidad de exceso que tiene el hombre y que de consecuencias de ese exceso lo que nosotros poseamos sea una especie de relación con lo superfluo. Porque me interesa eso, porque él dice que la causa sobre todo de este último tipo de males es que el alma no se acostumbra a lo necesario, sino por el contrario se acostumbra a lo que no le es necesario y apetece aquello que no necesita para existir. Podemos pensar de otra manera esta vinculación con los límites y esta vinculación de qué necesitamos para existir y cómo interpretaríamos o qué significado le daríamos a esto de qué necesitamos para existir, qué es lo necesario en la vida humana. Pero Maimónides piensa que lo necesario es restringido, tiene ciertos límites, esto es la cantidad de agua que necesitamos para vivir, esta es la cantidad de proteínas que necesitamos para nuestro desarrollo. Sí, eso tiene límites, tiene coto, pero en cambio, cuando pasamos al orden no de lo necesario, sino de lo superfluo no tiene límites. Entonces, y esto, bueno, me llamaba la atención por lo siguiente, esto de que lo superfluo no tiene límites quiere decir que el hecho de que nosotros podamos apetecer cosas que biológicamente o en otros, de otra manera, no son requerimientos, y sin embargo, si experimentemos apetencia, si experimentemos deseo, si nos sintamos, como dice Maimónides, envueltos en la queja, expresando nuestra tristeza, lo que quiere decir, a juicio de él, es que lo superfluo no puede medirse con los límites que ponemos a lo necesario y por lo tanto hay un desplazamiento continuo de límites que hace que en lo concreto lo superfluo se va volviendo una exigencia que puede desplazarse y aumentarse cada vez más. Por eso, Maimónides dice que la raíz de muchos males, y uno podría, creo yo, tomarlo en orden a muchísimas cosas de lo que nosotros en este momento de nuestra historia consideramos superfluo, uno podría decir en este momento de muchísimo, en este momento histórico, no digo de la pandemia, sino en este momento histórico, en este siglo XXI, uno podría decir que hay una especie de posibilidad de coincidir con Maimónides en que experimentamos ansiedad por lo superfluo, ¿sí? Y dice, citando a Job, en el colmo de la abundancia, sin embargo, todo le es poco. Esto que dice Maimónides
esto de que sentimos apetencias, nos quejamos y sentimos tristeza por lo superfluo, le permite decir que esta es una de las razones por las cuales no logramos entender. No logramos entender, no logramos dedicarnos a la búsqueda de lo que necesitamos entender, porque estamos profundamente distraídos por lo superfluo. Entonces, sin ánimo de moralizar, porque uno está exigido por un montón de cosas en la realidad de todos los días, pero si lo pusiéramos un poquito más sobre la base del planteo, lo que dice él es que para lograr penetrar en la sabiduría del universo hay que descartar lo superfluo. Hay que descartar lo superfluo porque la penetración en la sabiduría del universo exige que nos concentremos en aquello que es eso, saber, y que dejemos de lado un montón de otras cosas. Bien, Maimónides comienza esta obra, La Guía de Perplejos, en 1185, quiere decir a los 47 años, y la termina en el 1191, quiere decir a los 53. Está escrita en el judeo árabe, se la traduce al hebreo mientras él está vivo y después se la traduce al latín. Está dirigida a un discípulo, Joseph ben Judá ibn Simón, y se la dirige a él porque su discípulo, después de haber estado estudiando con él, se marcha a Alepo aproximadamente en el 1184 y 85, y por lo tanto no puede seguir instruyéndolo personalmente y se ve obligado a enviarle en formato de carta los diversos capítulos. Quiere decir que esto de pensar que en el proceso de composición de esta obra nos encontramos con un proceso de epístolas que se van sucediendo, tiene mucho que ver con poder comprender qué es lo que está escribiendo y a quién le está escribiendo, aunque en algún momento en alguna carta el discípulo se queja de que han llegado algunas copias de la carta, es decir, a otros lugares antes que él, y él era el que las estaba recibiendo, ¿no es verdad? El discípulo también es muy reconocido como médico, muy reconocido como exégeta, es decir, es alguien que también ha dedicado toda su vida a tratar de comprender. Ahora bien, nosotros sí sabemos que estas secuencias, que hay obras que se han hecho en secuencias, que esa idea nuestra a veces de la obra ya completa y recién enviada al editor y el editor que nos corrige y demás todas las cosas, bueno, eso no es la realidad viva de muchísimas obras, no es la realidad viva de este texto. Por eso pensemos, por ejemplo, en composiciones que de todas maneras han tenido una increíble persistencia en la historia de los hombres y han surgido de las condiciones más diversas. Pensemos en novelas de Dostoyevsky que ya están vendidas porque Dostoyevsky es jugador y por lo tanto ha prometido la novela y tiene las deudas de juego, y entonces la va haciendo por capítulos y las va enviando porque, bueno, porque escribe así y las novelas salen publicadas así. Pensemos, si es que no me estoy equivocando, en muchas novelas de Dickens que también están siendo esperadas por el público en los diarios porque las va escribiendo largamente en otros procesos de composición y otros procesos de publicación que no son los procesos a los cuales nosotros en este momento estamos acostumbrados. Por lo tanto, este tratado está redactado en forma de carta y tiene también como algo previo la enseñanza personal de Maimónides al discípulo al cual se lo dirige, y tiene también
como algo previo, algunas cartas que también, previo o concomitante, algunas cartas que también le ha dirigido el discípulo a él. Entonces, una de las cartas más importantes, es puesta habitualmente en la edición, la carta dedicatoria, es puesta en la edición de la guía de perplejos, y por lo tanto tenemos ahí toda una serie de observaciones que son muy importantes para entender el propósito de esta obra. ¿Sí? Bien, ¿quiénes son los interlocutores a los cuales apela, de los cuales trata Maimónides en la guía? Por un lado, hay un proceso básico en el texto, no solamente de una interlocución que es de persona a persona, porque él está efectivamente dirigiéndose a ese discípulo y a algunos otros, no es al único, pero fundamentalmente ha empezado a escribir porque este discípulo se ha ido a Alepo. Pero por otra parte, el proceso básico de intertextualidad que tiene la guía de perplejos es que está poniéndose en relación viva, directa, expresa con el texto de la Torá. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera pensar que la reflexión filosófica que él hace aquí es una reflexión filosófica como si fuera una interlocución que se produce afuera de la interlocución con la Torá, porque no es así. Él está abriendo la Torá con estos otros interlocutores que son filósofos, abriendo la Torá en el inmenso sentido de que hay una verdad que está expresada en la Torá. Y esa verdad que está expresada en la Torá tiene de alguna manera que ser abierta, aunque sea con límites lo que pueda ser abierta. Y esa forma de abrir el sentido, de abrir el significado, de tratar con el lenguaje de la Torá, es ponerla en interlocución viva, por un lado, con aquel a quien él considera el príncipe de los filósofos, que es Aristóteles, elegido totalmente por encima de Platón, y por otro lado, con varios de los representantes del Kalam musulmán, principalmente los mutasilíes, y ahí él está pensando en aquellos filósofos religiosos, entre comillas, porque después han sido objeto de muchas críticas dentro del mismo Islam, como Al-Farabi, Ibn Baya y Avicena. Si tiene cierta estima por Averroes, por supuesto que sí, porque comparten esta gran admiración por Aristóteles, pero hay mucha más referencia a los debates que hay en orden del Islam con respecto a los otros pensadores que con respecto a muchas cosas de Averroes. Fíjense, alguien que está tratando de pensar el texto de la Torá, que piensa que se pueden abrir los núcleos, ya vamos a explicar qué es esto, los núcleos alegóricos que hay en la enseñanza de la Torá, mediante la interpretación y las teorías filosóficas, alguien que recurre a Aristóteles y alguien que recurre al debate interno de los pensadores del Islam. Por supuesto que está recurriendo también a las interpretaciones, al Talmud, él es un gran talmudista. Está recurriendo también a otros pensadores, por supuesto que sí, pero fundamentalmente es esta experiencia en donde abre la Torá con las llaves de los textos filosóficos. Por lo tanto, cuando nosotros entramos al texto de la guía de perplejos, y cuando nosotros entramos a la carta prólogo, nos encontramos con unos versículos de la Torá. En estos versículos que él cita de modo fuertemente poético, dice lo siguiente:
Mi pensamiento os guiará por la ruta de la verdad, allanando el camino. Vosotros todos los que andáis errantes por el campo de la doctrina religiosa, venid y seguid por su sendero. El impuro y el insensato no lo transitarán, se le llamará la vía santa. Es una glosa de Isaías 35 y 40 y de Génesis 37. Miremos los elementos, además de ver su procedencia, miremos los elementos que él sitúa en este comienzo. El pensamiento, el de va a guiar por un camino. El pensamiento va a guiar por ese camino que es el camino de la verdad, pero el pensamiento va a ser capaz de allanar el camino, quiere decir de reducir los obstáculos, de bajar los montes. El pensamiento va a allanar el camino. El pensamiento va a guiar. Subrayo esto de que el pensamiento va a guiar, porque esta guía que propone Maimónides es una guía fuertemente racional. Lo segundo que dice, que es que se está dirigiendo a otros: vosotros los que andáis errantes por el camino de la doctrina religiosa. Es decir, es posible estar en la doctrina religiosa y sin embargo no encontrar propósito cierto. No encontrar propósito cierto para creer, vamos a ver dentro de un rato, pero puede uno experimentar que está errante. No tiene todavía un destino en el cual uno pueda afincarse. Y lo tercero, el impuro y el insensato no lo transitarán. Se va a llamar una vía santa. Y aquí sí, pensemos en esto de la impureza, no por una impureza meramente cultural, sino vamos a ver después a qué llama pureza de corazón, a dónde está anclado el corazón del perplejo para Maimónides, y hasta qué punto esto que él está señalando es una fuerte crítica a la insensatez. Quiere decir que esta propuesta de que el pensamiento guíe es una propuesta que trata de contrarrestar la profunda insensatez que hay entre los hombres. Y por eso, cuando él tiene que decir qué es lo que está, qué es lo que le ha alegrado de este discípulo al cual él ha estado enseñando, dice lo siguiente, que es una especie de gran descripción del discípulo, no solamente de la persona concreta que, que es el discípulo de Maimónides, sino de aquellos a los cuales Maimónides piensa que es posible enseñar. Cuando lo describe, pensando en cómo se ha alegrado al verlo que ha llegado con el propósito de aprender, cuando lo describe dice que tiene, por un lado, una gran afición al estudio, una gran inclinación a lo especulativo y que ya le había enviado escritos desde Alejandría. Es decir, alguien en el cual él no tiene que despertar la pasión ni la inclinación por lo especulativo, más del orden de la inclinación y de la pasión que de otra cosa, tampoco tiene que despertar el estudio, porque eso es la condición previa. Tampoco tiene que despertar la posibilidad de la escritura, porque de eso ya ha dado indicios. Pero ¿qué pensaba como maestro? Que quizás las aspiraciones que tenía, que eran muy grandes, serían inferiores a los logros. Que quizás
las aspiraciones superaban el alcance de lo posible para entender. Pero cuando se ha visto como esperanzado, y aquí sí tenemos que ver cuál es esta especie de currículum al que Maimónides da tanto valor, cuando se ha visto esperanzado en que quizás le sería posible a este discípulo aprender algo, cuando lo ha visto que estudiaba astronomía, que estudiaba matemática, que estudiaba lógica. Miren ese currículum, que estudiaba astronomía, que estudiaba matemáticas, que estudiaba lógica. Lo cual quiere decir que esta aspiración profunda que tiene el discípulo por la Torá no es una aspiración profunda que lo ha alejado del currículum, del saber de su momento. Perdón, esa aspiración profunda lo ha hecho entrar en el diseño del conocimiento de su tiempo. Astronomía, matemática, lógica. Incluso dice que le permite discurrir libremente por la matemática porque es lo que le interesa al discípulo. Y miren la conclusión que nosotros nos resulta muy extraña decir, que en este momento alguien que esté en alguna religión tenga algún maestro que se alegre por estas razones por las que las razones que señala Maimónides. Maimónides dice que ve que eso lo capacita para declararle los misterios proféticos y para comprender lo que tiene que ver con los perfectos. Observen eso, lo que lo capacita para declararle los misterios proféticos es todas estas cualidades que tenía y además el currículum sobre el saber que efectivamente ha realizado y está realizando. El discípulo no solamente ha hecho ese currículum, sino que además le inquiere, le insiste para que Maimónides le explique metafísica y le explique lo que dicen los filósofos religiosos del Kalam y trate de aclarar para él si esto que están diciendo los filósofos del Kalam se realiza con tal o cual método y si efectivamente están trabajando con métodos demostrativos. Por lo tanto, no es solamente lo que logra saber el discípulo, el itinerario que ha hecho para poder llegar a donde está, sino que además de ese itinerario tiene anhelo de que se le explique la metafísica y tiene además una especie de profundo sentido de pregunta, porque lo que pregunta es si en este ámbito intelectual del Kalam se utilizan realmente métodos para que haya conocimiento y si los métodos son demostrativos, lo cual quiere decir que el inmenso andamiaje de la demostración, que para Maimónides va a ser muy importante porque va a tomar la demostración aristotélica, el inmenso andamiaje de la demostración está presente en este ámbito de pensamiento en el cual se mueven los teólogos y los filósofos del Islam. ¿Qué dice Maimónides que es absolutamente importante? Maimónides se da cuenta de que su discípulo está perplejo. Esto sí nos es muy importante. Se da cuenta que su discípulo está perplejo. ¿Por qué? Se da cuenta que está perplejo y quiere disuadirlo ¿sobre qué quiere disuadirlo? Quiere disuadirlo con eso de querer encontrar la respuesta a sus preguntas, a sus anhelos,
quiere disuadirlo incluso de llegar tan rápidamente a la metafísica, quiere disuadirlo para que siga un orden y observen este otro elemento, para que no llegue a la certeza de casualidad. Quiere decir, quiere que llegue a una certeza pudiendo apropiarse de la certeza y no que llegue a una certeza simplemente porque ha llegado sin seguir ninguna propuesta de un orden. Pero como el discípulo se ha ido a otro lugar, como el discípulo ya no está ahí cerca ni puede seguir minuciosamente cuáles son todos los caminos o todos los derroteros que tiene la cabeza del discípulo, las preguntas del discípulo, entonces como no tiene eso, lo que hace es componer este tratado. Compone este tratado en forma de carta porque alguien que se inclina al estudio, que por ende ha dejado muchas cosas superfluas para poder concentrarse en el estudio, alguien quiere entender y quiere entender en eso que todos nosotros deseamos en este momento, no solamente entender rigurosamente este texto, hacernos cargo de todo el entorno, de todo el estado de la cuestión sobre lo que hay en ese momento, haberse apropiado de todo aquello que pueda considerarse una racionalidad instrumental en orden a lo que él busca y anhelar aquello otro que todavía no sabe si podrá obtener. Entonces, en orden a eso, a que todavía no sabe si lo podrá obtener, pero quiere que lo encuentre metódicamente, no que lo encuentre por azar, en orden a eso, y a la distancia escribe este tratado. Y ustedes observen que en esa dedicatoria del tratado hay un texto de los Salmos y dos textos de Proverbios que de algún modo nos ponen en la intimidad del vínculo, en el saber que hay entre maestro y discípulo, que es realmente muy hermoso y que eso no tiene nada que ver solo con Maimónides ni solo con este sabio que dice estas cosas, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver también fundamentalmente con lo que es el vínculo de aprendizaje. El primer texto dice: dame a conocer el camino por donde ir, porque a ti abro mi alma. El segundo: a vosotros, mortales, clamo, y me dirijo a los hijos de los hombres. Y el tercero: inclina tu oído y escucha las palabras del sabio, y aplica tu corazón para entenderlas. Ustedes observen que en esto, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, y yo he leído esta carta prólogo muchas veces y no me llamaba la atención antes. Ustedes observen eso, que esta propuesta, esta vía de conocimiento, esta vía santa, camino sagrado, dicen algunos traductores, esta vía de conocimiento que propone Maimónides es una vía de conocimiento en donde alguien ha tenido que abrir su interior y pedir que le proporcionen un camino. Abrir su interior y pedir que le proporcionen un camino. En segundo lugar, no le está pidiendo al absoluto, se lo está pidiendo a otro hombre. Esto de querer saber junto con lo que saben los hombres, esto de abrirse a otro hombre para que el otro hombre le dé alguna pista o alguna clave en el camino. Y por último, esto que dice: inclina tu oído y escucha las palabras del sabio y aplica tu corazón para entenderlas.
Miren eso, por eso de alguna manera creo que en parte por eso me ha sonado tanto lo de lo superfluo. Esto de que nosotros podemos tener el presupuesto o el prejuicio de que uno quiere escuchar a quien sabe. Bueno, eso es un presupuesto, un prejuicio, porque mayoritariamente, creo yo, nos resulta muy difícil escuchar a quienes son sabios. Es decir, mayoritariamente no queremos escuchar un nivel de profundidad que nos hace sentir tontos. Tampoco queremos experimentar que para poder entenderlo tenemos que aplicar todo nuestro corazón. Ustedes observen cómo en el primero ha dicho a ti abro mi alma, aquí tengo que aplicar mi corazón para entenderlo. Em, Fíjense cómo, y digo esto como para matizar un poco, no es que lo haga yo, lo han hecho otros autores para explicar qué vinculación hay en Maimónides entre el pensamiento discursivo y lo que no es el pensamiento discursivo. Pero ustedes observen que él sí ha expuesto con toda claridad que le puede explicar porque conoce esto, conoce esto, conoce esto, porque ya ha hecho la astronomía, ha hecho las matemáticas, ha estudiado lógica. Bueno, ahí ya estamos con un poquito más de tranquilidad. Quiere metafísica, quiere un saber que sea demostrativo, le interesa saber si en el estado de la cuestión hay demostración o no hay demostración. Bueno, quiere todo eso. Entonces nosotros diríamos, bueno, hay que hacer una propedéutica muy importante para poder seguirlo a Maimónides. Pero está esto otro que está aquí. Está esto otro que ya no es solamente una propedéutica en el orden discursivo. Yo necesito poder abrir mis propias preguntas. Y mis propias preguntas no se abren cuando mi intención es formular una pregunta que sea impactante, no se abre cuando yo quiero decir algo interesante o alguien que llame la atención o este punto que a nadie le ha importado y por lo tanto yo tengo un punto para hacer mi tesis de licenciatura, mi doctorado, etcétera, 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 que por supuesto que es importante en el orden de los estudios, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero no es suficiente. Porque de alguna manera para encontrar aquellas preguntas que me sean absolutamente relevantes y no ficticias, aquellas preguntas que van a ser mi propia pregunta, mi propia llave para ir hacia el universo e intentar entender algo, yo tengo que ser capaz de alguna manera de ponerme en lo que yo soy, de expresar o de indagar en lo que realmente me interesa preguntar. Y tengo por otra parte que establecer eso que es el vínculo de que en realidad se los estoy pidiendo a los hombres, les estoy pidiendo al saber de los hombres que me den alguna guía. Me estoy vinculando en el saber con otros hombres. Y finalmente en esto que está diciendo al último, es decir, no puedo aplicar solamente mi intelecto para entender, porque para que yo pueda llegar a aceptar muchas cosas o llegar a no embrollarme o llegar a no fastidiarme con lo que va apareciendo, tengo que aplicar todo lo que yo soy para llegar a entender. Y esto no por una especie de obsesión metodológica o abstracción ridícula con la que tantas veces se nos ridiculiza a los que estudiamos, sino porque no hay forma de entender fortísimamente algo a menos que no apliquemos lo que somos en ello. De ahí sí, aunque lo de Maimónides parezca muy extremo, yo he llegado a la conclusión a esta altura que no lo es tanto. He llegado a la conclusión de que eso de aplicar y concentrarse, lo que le decimos a cualquier estudiante de doctorado, pero lo que nos decimos a nosotros mismos cuando estamos dispersos, que la única forma de entender es concentrar no solo la cabeza, sino la vida en algunas cosas. Y lo demás, en orden a eso que necesitamos entender, en orden a eso que nuestras preguntas nos piden, lo demás vale, pero de mil modos es superfluo.
¿sí? Bien, entonces ahora, hecho esta observación, porque es así como cuando estudiamos los textos de Boecio y vamos, y hay algunos que van claramente a dónde está el diálogo de tinte más platónico y dejamos de lado la poesía con la que Boecio va intercalando en esa secuencia de prosa y de poesía. Así como algunos quieren superar la poesía y decir vayamos allá y de repente tenemos que volver sobre el texto de Boecio y decir, bien, esto es lo que nosotros necesitamos entender. La poesía sí nos está dando elementos para entender. Bueno, estos textos que provienen por supuesto de la intertextualidad con el libro, que para él es el libro fundamental y en eso no podemos equivocarnos, es la Torá. En esa intertextualidad con eso, Maimónides nos está dando todo esto que no es condición solo del estricto discurso del saber y de sus prolegómenos, sino de esa profunda transformación y de desdén sobre lo superfluo que hay que hacer para concentrarse en aquello que es lo que uno realmente necesita entender. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, pero lo voy a hacer en este video y en el otro que grabo ya no más, antes de que me pase la vida, lo que vamos a hacer es tratar de plantear en el desarrollo de lo que dice Maimónides, lo que vamos a tratar de hacer es de ver de qué manera se articulan estos segundos que nosotros decíamos, que es la razón discursiva, un conocimiento de la verdad que es como una especie de relámpago que fulgura frente a nuestros ojos, ¿sí? Y una explicación y análisis de los términos que muestra el porqué de la producción alegórica de los términos. Eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video que ya establezco a continuación, pero lo tengo que subir a este más corto. Bueno,